Hola, buenas tardes. Soy Melissa Kupich y les voy a presentar la práctica reflexiva y la IA en la formación docente de inglés. Desde tiempos inmemorables, la reflexión ha sido un pilar fundamental para el desarrollo continuo y profesional de los docentes. Dewey la, la define como aquellos procesos cognitivos que se enlazan con las emociones para tomar acciones a partir de cierta, de otras acciones y para tomar decisiones. En estos tiempos modernos, muchos han visto que la reflexión puede ser amenazada por la inteligencia artificial que hace que ahora piense por nosotros. Sin embargo, pues en vez de verla como una amenaza, es importante de que la veamos como una herramienta transformadora. Y el objetivo de esta plática es poder ver la inteligencia artificial como una herramienta transformadora en la formación de docentes de inglés, tanto aquí en México como América Latina, que sacarle el mayor provecho posible. Y pues bueno. Para empezar, pues un docente no se necesita solo que tenga una reflexión dentro de sus competencias, se necesita también que cuente con otras competencias cognitivas que le permitan desarrollar su práctica de la mejor manera. Dentro de esta entra una herramienta principal o una metodología que es la práctica reflexiva, que la podemos definir de acuerdo a lo que dijo Sean en 1983 y otros autores como Collins en el 2018 como un proceso analítico donde existe una crítica sobre la propia experiencia, sobre la propia práctica y entran en juego el pensamiento crítico, la reflexión, la toma de decisiones, la evaluación de su propia práctica, que busca que el docente pues pueda mejorar su enseñanza y la manera en la que también como docentes vamos aprendiendo. Sean la divide en dos momentos, la reflexión en acción y sobre la acción. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, en acción es cuando pasa durante la clase. Esto permite que se hagan ajustes inmediatos si existen problemáticas o situaciones que son inesperadas en el aula, porque ya sea que se modifiquen ciertas actividades porque el estudiante no entiende o modificar la manera en que se dan las instrucciones o incluso crear actividades a partir de otras para que haya una mejor comprensión sobre el tema, contribuyendo así que se puedan alcanzar los objetivos de la clase y fomentar el conocimiento dentro del aula. Y tenemos la reflexión sobre la acción, que esto pasa después de la experiencia de la práctica docente. Y esto implica a sentarse, volver a adentrarse en qué decisiones se tomaron, si estas, a evaluar si estas funcionan, y empezar a cuestionarse y a reflexionar cómo se puede mejorar, qué resultados se obtuvieron, si pueden crearse alternativas. John habla de que la reflexión sobre la acción es menos, mm, perdón, es más, tiene complejos cognitivos más, tiene procesos cognitivos más complejos. Y, por ejemplo, es cuando estás planeando la próxima clase y pones a evaluarte y a revisar si las clases se están haciendo de la mejor manera. Entonces, tomando en cuenta cómo la práctica reflexiva es aquella que permite al docente este, poder tener una visión de sus clases, de su manera de actuar día a día con procesos cognitivos complejos como el pensamiento crítico, la reflexión, la evaluación, el razonamiento, que lo ayuden a
tener una mejora continua y a que sus clases sean más productivas y más de provecho para sus estudiantes y que se adapten a las necesidades del alumno, que como sabemos es nuestra base central. Pero, pero ahora, pues es importante que si hablamos que el docente tiene que tener estas competencias como la práctica reflexiva, pero ¿cómo las va a adquirir si no la enseñamos en las escuelas formadoras de docentes? Yo formo parte de la Facultad de Lengua donde formamos docentes de inglés. Entonces, para que nosotros podamos ayudarles a nuestros estudiantes a poder obtener estas competencias para la vida y que puedan resolver problemáticas desde que inician su vida como docentes dentro de nuestro plan de estudios, ellos inician dando prácticas desde cuarto semestre, pues es necesario que se vaya implementando para que, como les decía, ellos puedan solucionar problemáticas, desarrollen las competencias necesarias para tanto solucionar problemáticas durante su clase y después de su clase y que estén evaluándose continuamente para mejorar su práctica y mejorar su rendimiento. Si se implementa la práctica reflexiva dentro de la formación docente, ya sea de lenguas, como es este caso, o en otras áreas, como dice Smith en el 2019, pues su rendimiento va a mejorar un 25%. Entonces, estaríamos ayudando y aportando a que nuestros futuros docentes y el futuro de la educación, pues sea de una calidad adecuada. Y entonces, ¿cómo entraría la IA? Pues bueno, la IA la podemos dejar de ver como un enemigo, sino como un ayudante que nos puede permitir reflexionar. ¿En qué sentido? Bueno, pues quizás el automatizar ciertas tareas de nuestra práctica, para que nosotros podamos tener cierto momento para la reflexión, además de ayudarnos a hacernos cuestionamientos sobre nuestra práctica docente. Estos cuestionamientos que nos permitan reflexionar y poder tener un diálogo, no tanto un diálogo con la IA o con incluso con otro docente o en el caso de cuando estás formando docentes, pues a enseñarlos a ponerle los prompts adecuados para crear preguntas que reflexionen y entre ellos discutan y además de analizar los datos, quizás grabar sus mismas clases y obtener retroalimentación de la IA y poder tener ellos esta base para partir de cómo poder mejorar mi clase. Además de que, como les decía, analizar los videos. Actualmente hay una en la investigación hay entrevistas estimuladas con videos donde se busca que haya reflexión sobre las acciones y se preguntan el por qué se tomó esas decisiones. Entonces, la IA puede ser un aspecto útil que permita a los estudiantes que si no cuentan con alguien más, pues que les dé esta retroalimentación o incluso entre dos estudiantes y la IA poder tener perspectivas diferentes. También analizar sus diarios. Generalmente cuando es, formamos docentes llevan diarios de práctica y el poder tener ese análisis para que ellos vean qué cuestiones están repitiendo en sus análisis, en sus reflexiones descriptivas que surgen en esos diarios y para que ellos encuentren sus fortalezas o qué desafíos y incluso puedan generar resúmenes y preguntas guiadas para profundizar en sus mismas prácticas y en su misma manera de reflexionar y que podamos llegar a otros niveles de reflexión, como es la reflexión crítica o comparativa. Y pues igual, como les decía, la retroalimentación es un factor importante. Muchas veces no sabemos si estamos haciendo bien o no las cosas y como estudiantes en formación,
pues se nos dificulta un poquito más. Entonces, a lo mejor no tenemos un apoyo inmediato. Entonces, la IA puede formar parte de ese apoyo inmediato que nos pueda ofrecer sugerencias sobre la claridad, la coherencia, la adecuación didáctica, incluso describirle las problemáticas que tuvimos y posibles soluciones. Entonces, el utilizarla como una herramienta que pueda ser de manera pues que está más a la mano que quizás algún otra persona, pues nos trae muy grandes beneficios. Y pues bueno, en situaciones en el aula, pues también podemos ayudarnos los docentes que estamos formando a los futuros docentes, el crear situaciones reales, que nos ayude a crear situaciones reales o problemáticas dentro del salón de clases y socializarlo entre todos, crear mesas focales donde nos podamos dar cómo resolver esas problemáticas. O también, pues, ser nuestros ayudantes de dictado y transcripción, ¿verdad? En momentos en los que no podemos escribir y tenemos ciertas ideas, pues nos pueden ayudar para después leerlas y nosotros poder tener nuestro diario o nuestras reflexiones. Pues, ¿cómo nos beneficiaría? También puede, al darnos retroalimentación, muchas veces puede ayudarnos en nuestra misma formación del lenguaje. El 90% de la IA tiene precisión en la pronunciación, entonces si batallamos o si nuestros estudiantes batallan en ciertas pronunciaciones de ciertas palabras, pues es una herramienta útil para mejorar la mejora continua. Les decía, nos ahorrará tiempo o la manera inmediata de darnos retroalimentación o mejorar nuestra entonación y claridad al momento de hablar el idioma. Y pues como esta herramienta brinda muchas ventajas, aquí la cuestión es utilizarla con este objetivo, como una herramienta que nos permita tener una mejora en nuestra práctica y también dejarlo muy presente en nuestros estudiantes, que esto no es una herramienta y no va a sustituir nunca el rol de otro docente que nos pueda ayudar a tener este intercambio de ideas y que nos permita tener también esta reflexión más profunda y a lo mejor también nos puede ayudar a tener a conocer otras perspectivas o que a lo mejor con otros docentes ya las tenemos. Y pues que si es algo de inmediato y no hay nadie que nos ayude, pues está la IA que nos puede dar una retroalimentación o un feedback imparcial al momento de evaluar ciertas actividades o ciertos momentos de nuestra práctica, además de que contamos con recursos para elaborar nuestras actividades y se adapta a las personas, a las necesidades tanto de nosotros como de nuestro grupo y que nos proporciona datos cuantificables para mejorar continuamente, que es una manera precisa que nos va a permitir poder tener a lo mejor otra perspectiva sobre cómo estoy evaluando mi práctica y que me permita también hacerme cuestiones que entre la reflexión, el pensamiento crítico. También hay que criticar a la IA, decir, ¿realmente esto me está funcionando o no? Entonces, la IA no solamente va a ser una herramienta que nos da, sino también enseñarle a nuestros estudiantes, a los futuros docentes en este caso, que también podemos cuestionarla y que nos va a permitir mejorar tanto en nuestra práctica, pero también en nuestra manera de ejercer nuestra práctica reflexiva. Y eso es con lo que quiero quedarme hoy, como la práctica reflexiva nos va a permitir mejorar, evaluar, reflexionar
nuestra práctica docente, ayudándonos a ser mejores y a la mejora de nuestros estudiantes. Y si los enseñamos, si enseñamos la práctica reflexiva, como decía Sei en el 2020, desde, desde la formación inicial de los docentes, pues vamos a tener docentes que tengan una mejor calidad educativa, pero también formar a estos docentes que sean innovadores y que se puedan adaptar a las necesidades actuales. Y el que la IA esté presente para poder tener esta herramienta, esta metodología, que es la práctica reflexiva dentro de su formación, nos va a ayudar a conocer mejor y a tener esta capacidad de adaptarse y a crear, a brindarles competencias que les van a ayudar en el futuro. Y pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho